Guau, amigos, ¿me creerían si les dijera que alguien puede desaparecer de la faz de la Tierra con una fortuna como esa, una fortuna deslumbrante, y ser descubierto décadas y décadas después, por pura suerte, por un giro del destino inesperado, sin dejar rastro alguno para que la policía de entonces lo siguiera? Es el tipo de cosas que vemos en los thrillers, ¿verdad? De esas que te dejan pegado al asiento, con un nudo en la garganta, sin poder pestañear ni un segundo. Pero créanme, porque lo que les voy a contar hoy no es ficción, sucedió de verdad, y es una de esas historias de desapariciones misteriosas que nos hacen rascarnos la cabeza y pensar, ¿qué quieres decir? ¿Es esto siquiera posible? Y lo más increíble de todo es que quizás la solución a tantas desapariciones misteriosas, casos que han atormentado a familias durante años, esté más cerca de lo que imaginamos, y quizás incluso en manos de gente común, como tú y yo, que simplemente estamos en el lugar correcto en el momento correcto, prestando más atención a lo que parece un detalle sin importancia. Piénsenlo, hablamos tanto de personas desaparecidas, del dolor insoportable de quienes no tienen respuestas, de la angustia que nos corroe día y noche. Es una búsqueda incesante de luz, de esperanza que a menudo parece desvanecerse. Este caso, aquí en Barcelona, es un excelente ejemplo de ello, demostrando a todos que la perseverancia de quienes buscan y un poco de suerte del destino pueden, de hecho, revelar verdades ocultas durante años, brindando algún tipo de cierre, aunque sea tardío y sorprendente. Venga, tómate un café calentito, siéntate a mi lado, en el banco de la plaza, ya sabes, como viejos amigos contemplando el horizonte de la dehesa, porque esta es una de esas historias que te erizan los pelos y te hacen dudar de tu propia sombra. Era 1982, una época muy distinta a la actual, créeme, de vuelta en Barcelona, una ciudad que ya era un lugar bullicioso, lleno de gente yendo y viniendo, con ese olor a mar y cultura bullendo en las calles, ¿sabes? Más concretamente, en pleno Eixample, un lugar encantador con sus calles anchas, árboles frondosos y esos bloques organizados, con edificios de arquitectura imponente que hoy admiramos. Imagínate esta escena, un día aparentemente normal, con ese agradable sol mediterráneo pegando fuerte en la cara, gente corriendo al trabajo, otros charlando en las esquinas, y de repente, un atraco a un banco que paralizó la ciudad entera. No fue un atraco cualquiera, ¿sabes? No fue una escena de película con disparos y explosiones. Según cuentan, el tipo, un asaltante de bancos experimentado, de esos que parecen nacidos para ello, limpió todo con una astucia impresionante, y desapareció. Fue así de simple, como si se hubiera puesto una capa de invisibilidad. Una auténtica jugada maestra, o al menos eso creyeron todos en aquel momento. La policía llegó justo a tiempo, con las sirenas sonando aquí y allá, rompiendo el silencio de la tarde, con todo el ajetreo que imaginamos, con coches patrulla bloqueando las calles y curiosos apiñando las aceras, pero nada. El ladrón, con una bolsa, o quizás un maletín, lleno de dinero, simplemente se esfumó en el aire enrarecido de Barcelona, como un fantasma que atraviesa paredes. Nadie supo a dónde fue, nadie pudo seguirle la pista, por mucho que buscaran. ¿El dinero? Madre mía, tanto, una suma capaz de cambiar la vida de cualquiera para siempre, transformando a un don nadie en un rey de la noche, sin tener que trabajar un día más. Vaya, qué misterio. Los periódicos de la época, con sus titulares estridentes, reportaron la noticia con una mezcla de horror y fascinación. Ladrón desaparece con fortuna en Barcelona. Hubo un revuelo general. La gente hablaba del asunto en la feria, en el autobús, en las mesas de los bares, debatiendo quién era el cerebro criminal. Un misterioso caso de desaparición que ya era legendario, marcando la memoria de la ciudad. Pero ¿a dónde demonios se había metido este tipo? Era la pregunta que todos se hacían. Nadie lo vio. Nadie sabía nada concreto. Parecía que la tierra se lo había tragado sin dejar rastro. La policía, pobrecita, con todo el aparato que tenía en el 82, que admitámoslo, no era tan bueno hoy en día, ¿verdad? Olvídense de eso. Esa fortuna, esa misteriosa desaparición, se cernía sobre la ciudad como una nube de humo sin respuesta. Una mancha en el historial de seguridad pública. Imaginen 40 años. ¡40! ¡Qué fácil! Parece una eternidad, ¿verdad? Mientras tanto, Barcelona cambió mucho, toda España cambió, el mundo giró y giró.
La tecnología avanzó a pasos agigantados, y aquí estábamos, viviendo en un mundo que en el 82 era pura ciencia ficción. Ya nadie hablaba de aquel ladrón. Se convirtió en una simple historia de bar, de esas que los ancianos contaban a sus nietos con un aire de nostalgia y misterio. Una de esas desapariciones inexplicables que uno oye y piensa, nunca lo sabrán. Es solo polvo en el polvo del tiempo. Mientras tanto, las familias de los desaparecidos, que no tenían nada que ver con el robo, seguían sufriendo el dolor insoportable de no saber dónde estaban sus seres queridos, viviendo en un limbo de esperanza y desesperación, y los archivos policiales estaban llenos de casos sin resolver, de personas que simplemente se esfumaron, sin una sola respuesta. El caso del robo de banco quedó relegado a un segundo plano, un lejano recuerdo de un atraco audaz y una desaparición inexplicable. Con cada año que pasaba, la esperanza de encontrar al ladrón, o el dinero, se desvanecía un poco más, como agua entre los dedos. Las historias de personas desaparecidas, por desgracia, suelen seguir este camino. La memoria se desvanece, la curiosidad se desvanece, la urgencia se desvanece, hasta que el caso se convierte en solo una línea en un informe viejo y polvoriento, en una pila de archivos que ya nadie toca. Pero, amigos míos, el tiempo es testarudo, y a veces le gusta jugarnos malas pasadas, cambiando las tornas cuando menos lo esperamos, pero ahí es cuando la historia se vuelve asombrosa. ¡Santo cielo! Porque la verdad es que el universo tiene sus ironías, ya saben, cosas que ni siquiera podemos imaginar. Y lo que nadie encontró en décadas de investigación intensiva, con policías dedicados y recursos considerables para la época, salió a la luz a través de un detalle tan banal, que no creerás que sucedió. 40 años después, en 2022, allí mismo en Barcelona, la ciudad bullía como siempre, construyendo nuevos edificios, renovando los antiguos, en constante transformación. Resulta que un edificio antiguo, de esos que resuman historia, justo allí, en la misma zona del robo de l'Eixample, estaba en plena reforma. De esas cosas que la gente compra para modernizar, para convertirlas en un apartamento de lujo o una oficina moderna, ¿sabes? Y los trabajadores, gente común, obreros, sudando la camisa derribando un viejo muro, de esos que parecen eternos, se encontraron con una sorpresa deslumbrante, una auténtica escena de película, pero sin guión. No era oro, ni una joya reluciente, ni un documento secreto de espionaje, sino una caja metálica bien escondida, oxidada por el tiempo y la humedad, a media, el CSI de la vida real que vemos en la tele. No había cámaras por todas partes, ni rastreo de celulares porque ni siquiera estaban disponibles para todos, ni internet para difundir información a la velocidad del rayo y movilizar a millones de personas. Se enfrentaron, doblando cada callejón y callejón de Barcelona, cada pequeña pensión, cada rincón oscuro de la ciudad. Le hicieron preguntas a Dios y al mundo, interrogaron a cualquiera que pudiera haber visto algo, por pequeña que fuera la pista, pero era como si el hombre nunca hubiera existido, como si fuera una ilusión óptica. Desapareció, de verdad, de verdad. Se convirtió en uno de esos casos de desaparición real de los que oyes hablar y piensas, eso no es posible. ¿Cómo pudo alguien simplemente evaporarse? La investigación se estancó, la pista se perdió, y solo quedaba la gran pregunta. Todo ese dinero, ¿a dónde fue? ¿Era una mente criminal que planeó cada detalle de la fuga perfecta, con una ruta secreta, o fue solo la suerte de un hombre desafortunado que escapó por los pelos, cayendo en un agujero donde nadie lo encontraría jamás? Las teorías brotaron como la maleza en un terreno baldío, cada una con su propia versión, su propia conspiración. La frustración se apoderó de los investigadores, que se vieron atados, pero la vida continuó, y el ladrón se convirtió en una historia, en folclore urbano, en un misterio sin resolver. Con estas nuevas pistas, con el aroma a dinero antiguo aún presente, la policía de Barcelona, armada ahora con tecnología inimaginable en 1982, equipos de vanguardia y laboratorios forenses de alta precisión, comenzó a atar cabos sueltos, meticulosamente, y con la paciencia de un monje. Imagínense el trabajo, llevar a cabo una investigación retroactiva de desaparición, basada en un descubrimiento realizado 40 años después, es casi como armar un rompecabezas con muy pocas piezas y muchas faltantes. Los billetes fueron analizados, por supuesto, para confirmar su autenticidad y origen.
Los objetos personales fueron escrutados con lupa, con paciencia quirúrgica, y estos objetos, que al principio parecían un sinsentido, como chatarra sin valor, eran la clave de todo, la punta del iceberg, la guinda del pastel, un reloj de pulsera con un grabado específico en la parte trasera, una cartera de cuero desgastada por el tiempo, pero que aún contenía documentos antiguos, aunque ya no válidos, cruciales para identificar a su propietario. La tecnología forense actual, con sus herramientas para analizar ADN residual, sí, incluso después de tanto tiempo, era posible intentar extraer una muestra, por pequeña que fuera, y escanear documentos antiguos, logró atar cabos con impresionante precisión. El ladrón se llamaba José María, un hombre que, de hecho, había desaparecido sin dejar rastro tras el robo. Tenía un pasado complicado, con otros robos menores en su haber, y era conocido en el AMPA como un lobo solitario, alguien que actúa por su cuenta, sin cómplice. Las pruebas sugerían que, tras el audaz atraco, había escondido el dinero allí, en ese rincón de la pared, quizás con la intención de recuperarlo más tarde, para regresar cuando se calmara la situación y la policía tuviera la vista puesta en otra parte, o incluso para usarlo como seguro para el futuro. Pero algo, quién sabe qué, ocurrió. Nunca regresó para recoger el tesoro que le aguardaba. Este es el ingrediente que falta en nuestras historias de desaparecidos, un final inesperado para una desaparición inexplicable. El descubrimiento del botín no solo sacó a la luz el robo olvidado, sino que reabrió la herida de una misteriosa desaparición que parecía destinada a permanecer para siempre en las polvorientas páginas de los archivos. Y nos preguntamos, ¿verdad? Con un toque de melancolía, ¿logró disfrutar de un solo centavo de ese premio gordo? ¿Se hizo realidad la vida que planeó con ese dinero? ¿O se le impidió vivir ese sueño? La investigación, con la ayuda de archivos históricos y el cruce de datos que ahora están interconectados entre varios países, descubrió que José María, el ladrón convertido en fantasma, nunca fue encontrado con vida. Nadie registró oficialmente su muerte, nadie lo vio en ningún otro lugar, en otro país, con otra identidad. La teoría más probable, y la más triste, es que probablemente murió poco después del robo, tal vez en algún accidente aislado en un callejón oscuro, tal vez fue víctima de otro crimen violento, de esos que ocurren y nadie se entera, o incrustado en la estructura de la pared, como si lo hubieran aplastado y olvidado. Curiosos como cualquiera de nosotros, agarraron una palanca y abrieron la caja. ¡Dios mío! Lo que encontraron dentro aceleraba el corazón de cualquiera. El premio gordo, fajos de billetes viejos, atados en fajos misteriosos, sobres sellados con lacre y algunos objetos personales que, a primera vista, no revelaban gran cosa, pero que resultarían cruciales. Pero lo más increíble de todo era que los billetes, aunque amarillentos por el tiempo y con ese olor aguardado, eran exactamente del tipo y la serie que habían robado en el 82. ¡Qué genial! La inexplicable desaparición del ladrón de bancos se había cruzado, de una forma totalmente inesperada y extraña, con la realidad, revelando su secreto mejor guardado. Y esto nos hace preguntarnos, ¿cuántos otros casos reales de desaparición, cuántos misterios irresolubles, podrían resolverse con un poco más de suerte, una mirada más aguda o simplemente el paso del tiempo que revela lo que se ocultaba? ¿Cuántos casos sin resolver podrían resolverse si un simple detalle, una pequeña pieza del rompecabezas, saliera a la luz tras años de olvido? Lo cierto es que toda desaparición inexplicable encierra un secreto, un dolor, un cabo suelto, y a veces, ese secreto se descubre de la forma más inesperada, por manos que jamás imaginamos. La moraleja, amigo mío, es que el tiempo, por implacable que sea, por mucho que intente borrar recuerdos y diluir misterios en las brumas del pasado, no siempre puede borrar todo rastro. Y lo más increíble de todo es que, a menudo, la solución a una desaparición misteriosa surge de donde menos se espera, de una persona común en su trabajo rutinario, de un giro del destino que parece obra de una fuerza mayor. Este caso del atracador de bancos de Barcelona es la prueba viviente y palpable de que la esperanza nunca muere, incluso después de 40 años de silencio, de preguntas sin respuesta, de noches de insomnio. Mantente alerta, presta atención a los detalles que te rodean, porque nunca sabes cuándo podrías tropezar con una pieza de un rompecabezas gigantesco, cuando un hallazgo inusual
podría ser la clave para desentrañar un misterio que te ha atormentado durante años. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál es el caso de desaparición más intrigante del que has oído hablar? ¿El que te mantiene despierto por la noche, dejándote con mil teorías? ¿Alguna vez has encontrado algo que parecía sin importancia? ¿Algo viejo, oxidado, algo que casi tiraste, pero que guardaba una gran historia, un antiguo secreto? Comparte tus experiencias, intercambiemos ideas, y ten cuidado, ¿de acuerdo? Presta mucha atención a dónde vas y con quién estás. No todos los que desaparecen quieren ser encontrados, y no todos los que aparecen tienen buenas intenciones o una historia transparente. Desconfía de los extraños, porque el mundo es un libro abierto, con muchas historias, pero no todas las páginas son coloridas. Algunas son bastante oscuras y peligrosas. La vida está llena de misterios, y debemos estar alerta. De una enfermedad repentina, su cuerpo no identificado, ni reconocido, o simplemente desaparecido, manteniendo el dinero escondido para un futuro que nunca llegó, para una vida que nunca vivió. El dinero, toda esa fortuna, permaneció allí, intacto, oculto, durante décadas y décadas, esperando ser encontrado por pura casualidad, por un giro del destino que solo la vida puede orquestar. Es una historia trágica, si nos detenemos a pensarlo, la historia de un hombre que cometió un crimen audaz para tener una vida mejor, para liberarse de las cadenas de la pobreza, pero a quien el destino, o la desgracia, o incluso la justicia, de forma retorcida, impidió siquiera tocar el fruto de su audacia, disfrutar de un solo centavo de ese tesoro. Es una amarga lección sobre lo efímero de la vida, la imprevisibilidad del futuro y la ineficacia de los planes, por elaborados y grandiosos que sean. Este giro nos hace preguntarnos cuántas otras personas desaparecidas siguen esperando un simple giro de página para que sus historias de desaparición puedan finalmente tener un epílogo, por doloroso que sea el desenlace. Ahora que ya sabes que incluso una desaparición misteriosa de hace 40 años puede dar un giro inesperado, mira el siguiente video donde explico cómo la tecnología forense actual puede resolver antiguos casos de personas desaparecidas con una facilidad inimaginable, y cómo esta misma tecnología puede ser la clave para desentrañar muchas otras desapariciones inexplicables, brindando alivio a tantas familias. No te lo pierdas, porque continuamos este viaje para desentrañar los grandes misterios.